Esta mañana quiero hablarles acerca de la tentación. Amén. La tentación. Y quiero que usted esté bien atento. Te lo voy a tratar de enseñar de la manera más fácil, más sencilla. Y las diferentes maneras como el enemigo nos tienta. Porque todos somos tentados. Si el mismo Jesús fue tentado, ¿qué se deja para nosotros? Por eso esta es una voz de alerta tanto para los que están comenzando en el evangelio como para los que tenemos años, cargos, liderazgo, ministerio, para que no nos descuidemos. Porque nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor como león rugiente buscando para querer devorarnos. Y lamentablemente muchos hoy están en la boca de ese devorador. Lamentablemente muchos. Y a veces saben que están en esa boca del devorador. O a veces ni se dan cuenta. Y creen que están bien. Porque Dios los usa. Porque Dios les responde. Porque los dones se manifiestan. Hermano, Dios por amor a la gente nos utiliza a nosotros. Así que usted nunca compare su nivel espiritual con lo que Dios lo usa. ¿Me hago entender? Porque hay gente que cree que porque Dios lo usa, o permítame decirlo con todo el respeto, y ojalá y usted no piense en nadie en particular, pero de pronto hay pastores que miden su nivel de unción, de gloria, de presencia de Dios por la cantidad de gente que tienen en una congregación o por las manifestaciones que hay. Y muchas veces están mal delante de Dios y ellos ni cuenta se dan. Amén. Y no es que sea el diablo que los esté usando, es Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Y Dios, por amor a la congregación, a la gente, Dios los puede usar. Pero el problema es para ellos después. Porque la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que esto tiene que ser una voz de alerta para todos los que están aquí, las visitas, los hermanos, los amigos. Vamos a hablar de la tentación. ¿Qué es la tentación? Te la defino de la manera más elemental. Es la manera sutil como Satanás seduce al ser humano para hacerlo caer en el pecado. Se lo repito, es la manera sutil como Satanás hace caer al ser humano para meterlo en el pecado. Y cuando hablo de sutil, estoy hablando de astucia, que muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo tentados. Cuando ya tenemos cierto grado de madurez y de conocimiento bíblico, podemos detectar que es una tentación. Pero aunque tengamos cierto grado de madurez, a veces no nos damos cuenta que estamos siendo tentados. Ahora, en esa tentación sutil y astuta y sagaz que Satanás utiliza, el propósito es hacernos quedar mal delante de Dios y delante de los hombres, para luego burlarse de nosotros. Y usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, no podemos darle el gusto a Satanás de que se burle de nosotros, que no tenga nada de qué acusarnos. Y si por alguna razón usted y yo le fallamos a Dios, porque todos le fallamos a Dios, amén o no amén, el que esté libre de pecado que me tire la primera Biblia. Si por alguna razón usted y yo le fallamos a Dios, tenemos un Dios bueno que nos perdona, que nos entiende, que nos comprende. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, no recuerdo exactamente el versículo, si el 15, para los que toman nota, no lo voy a leer, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, dice la Biblia. Es decir, que Jesús necesitó un cuerpo humano para saber lo que es ser humano. Y aunque Él no pecó, aunque Él no se dejó seducir de la tentación, pero Él sabe la debilidad nuestra. Y por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda para el oportuno socorro, hermano. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te levanta y te restaura. Pero el asunto, hermano, es que no podemos jugar con Dios.
No podemos caer en el juego de Satanás de estar pecando porque yo sé que Dios me levanta y Dios me perdona y vuelvo y caigo. No, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces te repito, el propósito de la tentación es seducirte para que entres en el pecado. Y cuando tú y yo caemos en el pecado, estamos cediendo al dominio del pecado. Se lo voy a repetir. Cuando tú y yo somos seducidos por la tentación, entramos en el pecado y entonces venimos a ser esclavos del pecado y por ende esclavos de Satanás. Hermano, perdóname, esto es una voz de alerta para que cuidemos nuestra vida. Usted y yo como hijos de Dios no podemos estar jugando al cristianismo ni al pecado. Juan 8:34, por favor, búscamelo. Juan 8:34. Jesús, lo pongo en contexto antes de leer el texto, no lo pongas todavía, lo pongo en contexto. Jesús habla acerca de ser verdaderamente libre. Conocemos este texto, versículos 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Y cuando Jesús le habla a la gente que había creído en Él, no se lo dice a todo el mundo, sino a los que habían creído en Él. Los apartó. Y eso es hermoso, hermano. Jesús le predicaba a miles de personas, pero habían cosas que se las decía a los que habían creído en Él. Pero habían cosas que les explicaba solamente a los 12. Cualquiera diría: Jesús tiene rosca. No, Jesús no tiene rosca. O yo diría: lo malo de la rosca es no estar en ella, Carlos. Él le predicaba a los miles, pero habían cosas que les hablaba era a los que creían. Y luego tenía unos 12 a los cuales les explicaba más profundamente, pero habían 3 a los que les daba revelación más profunda. Así que tú determinas en qué lugar estás: en las multitudes, en los que Jesús les explica, en los que Jesús le habla de los 12, o en los que quieres mayor revelación de Dios. Pero en esta oportunidad dejó a las multitudes y les dijo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pon el 31 y 32, que es lo que estoy leyendo. Y luego dice el 32: y conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? ¿Y sabe cuál fue la reacción de los que creían en Él? Por eso quise hacer esta salvedad y ponerte en contexto. Le está hablando a los que habían creído en Él, y la reacción de ellos fue: hijos de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es decir, no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Porque es que las cosas de Dios no podemos traerlas al plano humano, porque no las vamos a entender. Si usted no vino el viernes y no pudo escuchar la prédica, lo invito a que la escuche. Tú no puedes pretender entender a Dios, porque las cosas de Dios son espirituales. Ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero me llama la atención: número uno, eran unos mentirosos, porque ellos sí eran esclavos toda la vida. Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los filisteos, de los saduceos, de cualquier cantidad de pueblos. Y en la actualidad, cuando Jesús les habla, estaban subyugados por los romanos. Entonces no entendían que aunque eran esclavos humanos, número 2, le estaba hablando era de una esclavitud espiritual. Les hablaba de una esclavitud espiritual. Y hay gente que cree en Dios, que conoce a Dios, que ama a Dios, que le sirve a Dios, que Dios los usa, pero hay cosas que desconoce o no acepta de la Biblia. Creen que no están mal. Y déjame decirte que hay cristianos, Dios mío, déjeme y tomo aire. Hay cristianos endemoniados, hermano. Hay cristianos esclavizados. Ahora sí, colócame por favor el versículo 34. Y cuando hay gente que oye de eso, dice: no, yo no estoy endemoniado. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, ¿qué le pasa? Si tú y yo, como conocedores de Dios, independiente de la religión que practiques, católico, evangélico, cualquiera que crea en Cristo, nos dejamos seducir por el pecado y caemos en el pecado, en el juego de la tentación, nos estamos haciendo esclavos del pecado.
¿Y quién es el que gobierna el pecado? Satanás, el diablo. Por ende, el que hace pecado es esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Ahora, cuando una persona es seducida por la tentación y cae en el pecado y se hace esclavo del pecado y esclavo de Satanás, el pecado trae sobre esa persona maldiciones. El pecado trae maldición a la persona y trae maldición a la familia y al entorno. Hermano, al igual que usted, yo soy un ser humano, yo peco, yo cometo errores. Pero el asunto es no repetir los pecados. Pedirle perdón a Dios, y por eso la palabra de Dios dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. No es solamente confesar y ya, es apartarnos del pecado. Amén. Pero cuando cometemos el pecado, estamos acarreando maldición. Cuando usted es entendido de estas cosas, como le oro a Dios para que le revele hoy esta palabra, tú y yo nos abstenemos de cometer pecado. Porque este pecado, esta esclavitud, trae no solamente maldiciones en usted y en la familia, trae enfermedades, trae escasez, trae ruina. Y por eso es que hay cristianos que oran, que ayunan, que ofrendan, que diezman, que les ministran, que buscan a un predicador reconocido para que les imponga la mano y sienten un no sé qué, no sé dónde cuando los ministran, pero todo sigue igual. Entonces tienes que examinar de qué estás siendo esclavo. Recuerda que el versículo 36 de Juan 8 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero lo más peligroso de ser seducidos por la tentación y caer en el pecado no es la falta de bendiciones y de sanidades. Lo más peligroso, hermano, es que te alejas de Dios. Y la Biblia dice que separado de Dios, nada podemos hacer. El pecado nos aleja de Dios. Y si el pecado nos aleja de Dios, ponemos en riesgo nuestra salvación. Y el diablo le ha entenebrecido la mente a mucha gente, que hay una doctrina por ahí que piensa: salvo siempre salvo, nunca pierdes la salvación. A mí la Biblia me dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La Biblia dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate de ella. Así que tenemos que cuidar, hermano, la salvación. Porque Satanás, permíteme, a Satanás no le interesa tu plata. A Satanás no le interesa tu salud, tu cuerpo, ni tu familia. A Satanás le interesa tu alma. Y eso es lo que él busca: seducirte en el pecado para entonces llevarte al infierno. Pero por eso la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Alaba a Dios, dale toda la gloria. Alábalo, dale gloria y honra. Amado hermano, amado amigo, el propósito de este mensaje no es hacerte sentir mal ni incómodo, ni que salgas diciendo: el pastor dijo que yo estoy endemoniado. No. Pastor, ahora no voy más a la iglesia porque el pastor dijo que porque yo hago esto. No, esa no es la idea. La idea es para que usted reaccione. Número uno, si estás siendo tentado, no te dejes seducir del pecado. Y número dos, si estás en pecado, escapa por tu salvación en esta mañana. Vamos a Santiago capítulo 1, Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, para los que toman nota. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Este texto nos habla con mayor claridad sobre lo que es la tentación. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿ni qué? Ni Él tienta a nadie. No, que Dios me puso esta prueba para ver. Hermano, Dios no hace eso. No, que Dios permitió esto para ver cómo me... No, hermano, es el diablo. Que Dios lo permite es otra cosa, pero no es Dios el que te presenta la tentación. Amén. Versículo 14. Oiga con claridad: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que
atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué cosa? Entonces el versículo 13, colócalo, nos ratifica que el único origen que tiene la tentación es Satanás. Dios jamás va a tentar a sus hijos. Es el diablo el que nos tienta para apartarnos de Dios, para esclavizarnos en el pecado, para traer ruina, maldición y para meternos en la condenación. Así que la tentación nunca piense que es Dios que le coloca. No, no, no. Dios la permite. Y por eso necesitamos entender Mateo 4:1. Porque de pronto los que somos estudiosos de la palabra y conocemos la Biblia, enseguida pensamos en Mateo 4:1 que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Fue llevado por quién? ¿A dónde lo llevó? ¿Para qué? Pero primero, creo que el texto está claro. ¿Quién tentó a Jesús? El diablo. Y Jesús lo llevó para que el diablo lo tentara. Entonces hay que entender que no fue el Espíritu que lo tentó. Fue el Espíritu que lo llevó para que lo tentara. Entonces eso nos ratifica que Dios permite que seamos tentados. Hay situaciones a las cuales Dios te lleva para que seas tentado por el diablo, no por él. Pastor, ¿y por qué entonces Dios permite que el diablo me tiente? ¿Para qué Dios permite que tiente un hijo suyo? Por varias razones. Número uno, para fortalecerte en la fe. Porque es que solo cuando tú enfrentas una tentación y no caes en ella, es porque realmente hay temor de Dios en tu corazón. Y entonces tú creces espiritualmente y tú dices, no, yo aquí no caigo. Yo sé que esto es el enemigo, esto es el diablo, yo no voy a caer en esto. Y te escapas de allí y te estás fortaleciendo en Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos atravesado experiencias como esas. Mire que me estoy incluyendo, hemos atravesado y conocemos y nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos da discernimiento y decimos, no, esto es una tentación tremenda. En segundo lugar, Dios permite que seamos tentados por el diablo para que nosotros mismos conozcamos nuestras debilidades. Porque el diablo siempre nos va a tentar en base a nuestras propias debilidades. Satanás nunca te va a tentar en lo que tú eres fuerte. Mire, hay gente que no tiene plata, no tiene ni 5 en el bolsillo, ni alimento en la despensa, y los 3 recibos, los 4, no sé, allí vencidos, y no se inmuta. Señor, tú eres Jehová Jireh y tú eres proveedor. Pero hay otros que tienen arroz, huevo y tomate, y tienen para pagar 2, 3 recibos, y están preocupados y afanados. Porque el diablo sabe que la debilidad de ellos es la falta de dinero. Hay creyentes que están enfermos, bendito Dios, y dependen de Dios y le dicen, Señor, tú eres mi sanador, Jehová Rafa, yo confío en ti. Y van al médico y el médico les está diciendo, sufre usted de calambres, torceduras. Y ellos no dicen sí, Señor, sino que dicen, hay poder en Cristo, yo me declaro sano. Y aunque los resultados dicen que sí, no es que estemos tratando de mentiroso ni al médico ni los resultados. Es que nosotros no miramos los resultados, sino que miramos que por la llaga de Cristo fuimos curados. O sea que son fuertes en la enfermedad. Pero hay otros que tienen un dolorcito por aquí y dicen, uy, eso tiene que ser, mi mamá murió de esto, mi papá, ay Dios mío. Y por eso son unos hospitales ambulantes. El diablo los ataca es con enfermedad y enfermedad y enfermedad y enfermedad. ¿Cuántos más en gloria al Señor? Hay gente que es débil en cualquier área, y ahorita te voy a hablar de varias áreas. Y por ahí el diablo te toca. Yo siempre les he dicho, hermano,
A mí el diablo no me va a tentar con una botella de whisky o con una botella de cerveza. Porque yo nací, crecí en el evangelio, yo no sé lo que es eso, ni me interesa saberlo. Así que yo puedo tener miles de problemas, miles de dificultades, pero eso a mí ni siquiera se me viene al pensamiento. Pero hay gente que sí, porque el diablo le metió a la gente que las penas y los problemas se ahogan en una copa. Entonces fíjese, cada uno es tentado en base a una debilidad. Todos nosotros tenemos debilidades. El diablo sabe cuál es la mía, yo sé cuál es la mía. No se lo voy a decir a usted. Pero la tentación sirve para eso, para que usted sepa, wow, por aquí es donde más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La Biblia dice, fortaleceos en el Señor. Entonces Dios permite que seas tentado en tu debilidad para que tú confíes en Dios y te fortalezcas en Dios. Wow, alaba a Dios. Entonces la idea no es que tú digas yo soy débil aquí en esto ya no, sino que tú le digas Señor, y todos los días Señor fortaléceme. Señor fortalece mi carácter, Señor mi lengua, porque hay gente que, hermano, con la lengua eso barren, trapean, cocinan. Esa es su debilidad. Esa es su debilidad. Señor, refrena mi lengua, Padre, te la entrego, Señor, Padre amado, que me la muerda hoy. Fortaleceos en el Señor. Y la tercera razón por la cual Dios permite que seamos tentados, no que nos tienta, sino que permite, es para que tú y yo aprendamos a conocer las sutilezas del diablo. Cómo el diablo es tan sutil, tan sagaz, tan astuto, hermano, que cuando nos damos cuenta ya estamos metidos en el pecado. Ay, Dios mío, yo pensé que esto no. Entonces vamos conociendo cómo Satanás va actuando. Y volviendo al texto de Santiago, capítulo 1, el versículo 14 nos enseña que somos tentados en base a nuestra concupiscencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué? Para los que no saben o no recuerdan qué es concupiscencia, concupiscencia es una fuerte inclinación y deseo por algo. O sea que concupiscencia no solamente en lo sexual. Hay gente que tiene inclinación por el dinero. Hay gente que tiene inclinación por el chisme. Yo siempre he dicho, todos nosotros somos chismosos, todos. Lo que es que hay chismosos profesionales y hay chismosos graduados, que son los periodistas. Porque cuando pasa algo en su barrio, de pronto usted no sale a mirar. Pues hay gente que sí sale enseguida, hasta en toalla y enjabonado. Estaba ahí, ¿qué pasó? Pero de pronto usted y yo somos disimulados y vamos a la tienda para ver si alguien comenta qué pasó. O le preguntamos al vecino de confianza, ¿qué pasó por ahí? Así como quien sin querer queriendo, ¿qué pasó por ahí? Eso es concupiscencia. O sea, lo que a ti te atrae, lo que a ti te seduce, eso es concupiscencia. Es una fuerte inclinación y deseo por algo. Y en cada uno de nosotros hay concupiscencias. Por eso es que la vida cristiana es diaria. Esto no es de cada 8 días o cada 3 días o cuando pueda, no. Usted tiene que buscar a Dios todos los días. La Biblia dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Debemos, dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, dice Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y usted y yo entendemos lo que nos quiere decir, no que vamos a coger una cruz de madera, de metal y nos la vamos a guindar en el pecho y yo tomo la... No. Cruz significa sacrificio. Cruz significa negarte a tu deseo. Y cada día yo tengo que negarme a mi deseo, pero esto no es en mis fuerzas, sino en las de Dios. Amén. Entonces, según la concupiscencia de cada uno, así es tentado.
Y tal vez en lo que tú eres débil, el hermano que está al lado tuyo, tu cónyuge, es fuerte. Pero en lo que él es débil, tú eres fuerte. Y vamos a tomar un par de ejemplos en la Biblia. Vamos a hablar de Eva, para los que toman nota. No lo voy a leer, esta historia se la sabe. Génesis 3, la tentación que el diablo le puso a Eva. En el versículo 5 de Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando el diablo le pregunta a Eva, con que Dios ha dicho no pueden comer de todo fruto, Eva le dice, del árbol del fruto del bien y del mal no podemos comer porque el día que comamos moriremos. ¿Y qué le respondió Satanás en el versículo 5? Le dijo, no morirán. Ojo a lo que le dice la tentación. Hermano, por eso es que yo siempre he creído que el dinero no daña a nadie. El dinero revela la verdadera identidad del corazón. Hay gente que dice, no, lo dañó el dinero. No, el dinero no daña a nadie. Y a veces nosotros mismos nos engañamos. Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. No, a mí el dinero no me va a cambiar, pero cuando empezamos a ganar unos pesitos, ahí se demuestra lo que somos. Y hay cosas que están en ti y en mí que nosotros ni sabemos que están. Pero cuando viene la tentación, que el diablo sí nos conoce, por eso es que él anda como león rugiente a tu alrededor. Y él te observa y él observa de nosotros cada detalle. Y por eso cuando viene con todas. Y Satanás sabía el corazón de Eva. ¿Por qué no tentó a Adán sino a Eva? Por dos razones. La primera, porque Adán fue quien recibió la instrucción directa de Dios. Y Adán se lo comentó a Eva, según lo que yo puedo entender en la palabra. Lo que quiere decir que cuando las cosas se transmiten de uno a otro, no tiene el mismo fundamento que cuando vienen directo de Dios. Por eso se hace necesario tu tiempo devocional con Dios. Por eso se hace necesario que tú leas la Biblia para que tú conozcas lo de Dios. Y no te limites a lo que otro dice. No, el pastor dice, no, el cura dice, no, en la iglesia dicen. No. Es la Biblia dice. Y el diablo le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho tal, no van a morir. Y viene la tentación. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. ¿Sabes qué fue lo que el diablo conoció en Eva? Que Eva tenía la necesidad de posición y de reconocimiento. Y por eso se la pintó de esa forma. Porque la ley de Dios decía, morirás. Dios no le dijo que le iban a abrir los ojos. Dios no le dijo que iban a ser como él. El día que comas morirás. Pero Satanás, que es experto en ir más allá, la sedujo. Y cuando Satanás le dijo, serán como Dios, conocerán el bien y el mal, serán abiertos los ojos, ella miró el árbol y el fruto le pareció delicioso. Y ese fruto estaba allí desde hacía rato y nunca lo había visto tan delicioso como cuando el diablo le habló que si lo comía iba a ser sabroso. El diablo, cuando empieza a tentarte, te hace ver las cosas agradables y por eso la gente cae. Amén. Así que si alguien aquí es seducido por el reconocimiento y la posesión, por ahí es que el diablo te va a tentar y te está tentando. Cuídate. Pastor, ¿y cómo se manifiesta esto? Cuando usted hace las cosas por reconocimiento y para que lo vean, es porque usted es de los que se deja tentar por el reconocimiento. Hago las cosas, y no te estoy hablando solo de la iglesia, te hablo en lo secular, en el trabajo. Y yo aquí tengo tiempo de estar trabajando y laborando y nunca me han reconocido. Estás buscando el reconocimiento. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que es Dios el que te va a exaltar cuando sea tiempo. En su momento Dios te pondrá en una posición. Pero mientras en tu corazón está el deseo de que te reconozcan, no vas a estar funcionando como Dios quiere. ¿Cómo más se manifiesta? Cuando no eres reconocido, tu corazón se llena de tristeza. Tu corazón se llena de decepción y de desánimo. Y te hablo de la iglesia, el pastor le da oportunidades y a mí nunca me has escogido, a mí nunca. Y te estás dejando seducir y tentar. Amén. Eva también fue tentada en ese texto
por el deseo del conocimiento. Ya no reconocimiento solamente, sino conocimiento. Porque el diablo le dijo: tus ojos se abrirán y conocerás el bien y el mal. Hermano, no es malo el conocimiento, no es malo estudiar, no es malo investigar. El problema es cuando tú estudias, investigas para pretender ser mejor que otros y para estar por encima de otros. Y terminamos mal, terminamos enredados. Hay gente que estudia teología y Biblia para pretender saber más que los pastores. Y entonces empiezan a buscar el griego, el hebreo, el japonés, el chino, el francés y todo. Y se inventan una cantidad de teología que lo que hacen es estar más enredados ellos. No, que el Sabbat. Y por eso hay tanta gente, hermano, que usted los oirá. Usted de pronto conoce esa clase de cristianos. Ya no llaman a Dios Jehová o Dios, sino Yahvé, el Eterno. Y es que los evangélicos se inventan una cantidad de cosas que el que no está fundamentado en la palabra se deja seducir porque suena bonito. Yeshua. Entonces nuestros antepasados, y le hablo de mi papá, que llamaron a Jesús, se fueron para el infierno entonces. Llamaron al Padre Jehová o Dios. Entonces se meten en una cantidad de cosas que ni ellos mismos saben cómo desenvolverse después. Así que cuídate. Voy a ir a otro personaje rapidito, el rey David, segundo de Samuel 11. Usted conoce esa historia. Cuando David cayó con Betsabé, que mandó a matar al marido para quedarse con la mujer. Conocemos esa historia, ¿verdad? Satanás tentó a David con una de sus debilidades que David tenía, la parte sexual. David tenía o tuvo 8 mujeres, 8 esposas, aparte de las concubinas. O sea que David era chimbenguenchón con las mujeres. Y dice que un día David se paseaba por su terraza en el palacio y vio a una mujer bañándose y la deseó y la mandó a buscar y se acostó con ella, y conocemos la historia. Le entró el pecado por los ojos. Y el problema fue seguro que David se quedó mirando y observando. Porque yo sé que los que de pronto no somos tentados por eso, cuando vemos una mujer medio vestida, porque usted sabe que ahora las mujeres medio se visten, y donde usted se meta las encuentra, mi temor de Dios me dice: quita la mirada, porque como te quedes mirándola, la vas a desear. Y la Biblia dice que el que mira a una mujer y la desea, el tal ya adulteró con ella en el corazón. Pero hay unos cristianos sinvergüenza que dicen que no, como no hay que volver a mirar, entonces la miro una sola vez y ya. El problema de David fue que se quedó observando, y sabemos toda la tragicomedia que pasó ahí con David y con la mujer y todo lo que sucedió. Hermano, tengamos cuidado con la debilidad sexual. Tú tienes que identificar si el diablo te tienta por ahí. Hombres y mujeres. Tienes que identificar qué te lleva a ver pornografía. Y tienes que cuidarte de eso. Tienes que cuidarte de la masturbación. ¿Qué te lleva a eso? Tienes que cuidarte del sexo ilícito, sexo prematrimonial, sexo extramatrimonial. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte de la ansiedad por tener pareja. Hay hombres, hay mujeres que no saben vivir sin un hombre al lado, sin una mujer al lado. Y se meten con cualquiera. Hermano, espera en Jehová. Pacientemente espera en Jehová. Pastor, llevo mucho tiempo esperando. ¿Por qué estás pensando en eso? Entrégale a Jehová tu carga, que Él te va a traer una carga sabrosa. Amén. Pero ¿sabe por qué se manifestó la debilidad de David? Por la ociosidad.
David estaba ocioso. Literalmente dice el texto, si quieres búscame, ponme el versículo 1. Segundo de Samuel 11, versículo 1. Dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su palacio. David era un guerrero. David era un paladín, un soldado acostumbrado. Y ahora siendo el rey era el primero que tenía que ir a la guerra. Pero se tomó unas vacaciones. Y mientras el pueblo estaba en guerra y el arca de Jehová, la presencia de Dios, estaba en la guerra, David estaba sin la presencia de Dios. Y por eso cayó. Hermano, cuidémonos de la ociosidad espiritual. Procura mantener el arca de Jehová dentro de ti, la presencia de Dios. Eso es lo que te va a fortalecer, eso es lo que te va a ayudar, hermano. Que cuando salgas de tu casa, retrocedo, rebobino, cuando abras los ojos en la mañana, lo primero que busques es la presencia de Jehová. Que cuando lleves a la cocina, lleves la presencia de Jehová. Que cuando salgas de la casa, Jehová ve conmigo delante. Y ese temor de Jehová irá contigo donde quiera que vaya. Y el diablo te va a querer presentar de cuanta tentación, pero Jehová te va a guardar. Alaba a Dios. Hermano, necesitamos entender que estamos en una guerra espiritual. Satanás no duerme, Satanás no descansa. Pastor, ¿y cómo hago para estar en la guerra espiritual? Ora todos los días, hermano. Pero oración de verdad, verdad, no oración del chivo. Señor, dame, provéeme, súpleme, guárdame, ayúdame, susténtame. Y cuando ya no tengo más nada que pedirle a Dios, amén, Señor. Necesitas tener una oración de intimidad. Señor, cámbiame, renuévame, fortaléceme. Necesitas ayunar, hermano. Cristiano, por lo menos, debe ayunar una vez a la semana. Un buen cristiano que entiende el propósito del ayuno, aunque el diablo le haya metido a unos por ahí doctrina rara de que ya no hay que ayunar. El que no le gusta ayunar es porque le gusta desayunar. A mí me gustan las dos cosas, me gusta desayunar y me gusta ayunar. Y yo sé para qué es el ayuno. El ayuno libera, el ayuno santifica. Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Y si Jesús ayunó para poder, cuando dice Mateo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, primero lo llevó para ayunar 40 días. Después de los 40 días de ayuno fue que el diablo lo tentó. Es decir, que el ayuno te fortalece. Alguien dígame amén. Así que ojalá y esta palabra te sirva para venir a los ayunos esta semana. Recuerde que entramos en semana de ayuno de martes a domingo. Haga el esfuerzo. Bueno, gloria a Dios por esos 3 que dijeron amén. La guerra espiritual implica que tú tengas que leer la Biblia. Los que prestaron el servicio militar aquí, que son reservistas, sabe que una de las principales cosas que le enseñan a un soldado es a conocer el arma, a desarmarla, armarla, a limpiarla. El Hijo de Dios necesita conocer esto. Porque usted notará que Jesús refutó al diablo fue con la palabra. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al diablo no se le resiste con conocimiento, sino con palabra. Amén. Y congregándonos aquí. ¿Cuántos están siendo alimentados en esta mañana? Si usted no hubiese venido y los que están conectados, si no se hubiesen conectado, no supieran de esto. Pero gracias a Dios que nos está sustentando. Amén. Y para terminar, vamos a la tentación a Jesús. Mateo 4. Ahí está toda la tentación a Jesús. Léaselo con calma en su casa. Aparentemente fueron 3 tentaciones. Jesús tenía 40 días de estar ayunando. Tenía hambre. Permítame el costeñol. Tenía filo. Y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, conviérteme estas piedras en pan. Luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de allí, porque escrito está. El diablo se sabe la Biblia. Por eso cuídese de los que predican por ahí raro. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y te guardarán
en sus manos te sostendrán. Le citó el Salmo 91, el diablo a Jesús. Y luego lo subió a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Pero aunque aparentemente son 3 tentaciones, ahí hay muchas. Permíteme desarrollarte 4 rapidito. La primera tentación fue la necesidad prioritaria que tenía Jesús. ¿Quién aquí ha ayunado 40 días seguidos? Sin comer nada, hermano. Ni en la cuarentena. Yo creo que muchos de nosotros, hermana Liliana, fue cuando mejor comimos. La gloria para Dios. Y nos engordamos un poquito. Yo lo máximo, le soy honesto, que he ayunado cruzado son 7 días, sin comer nada durante 7 días. He tenido ayunos de 21 días altercados, pero corrido 7 días. Y recuerdo la primera vez que lo hice, pastoreaba en Planeta Rica, y se me dio por predicar el último día, domingo, así débil. Fue una locura, aprendí, hermano. Y cuando me paré a predicar, yo veía en visión una olla de sancocho de mondongo. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y Jesús tenía hambre. 40 días sin comer nada. Y por eso el diablo le dijo: este tiene hambre, lo voy a tentar por ahí. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Le pregunto, ¿podía Jesús hacerlo o no podía hacerlo? Es más, podía convertirlas en yuca, ñame, arroz. Si convirtió el agua en vino, ¿cómo no iba a convertir unas piedras en pan? ¿A dónde nos lleva esto? Que el diablo sabe cuál es tu necesidad prioritaria para tentarte. Cuídate, hermano. Todos necesitamos cosas, pero cuídate de ser deshonesto. No seas deshonesto, no pases por encima de nadie, no violes a nadie sus bienes, sus derechos. El fin no justifica los medios, hermano. Cuidémonos de endeudarnos. Que necesito pagar acá y voy a meterme en esta deuda sin consultar a Jehová, y te metes en otra peor. Hay gente que por la necesidad de cumplir y suplir algo, se mete a trabajar tanto que descuida su ministerio y su servicio a Dios, y no se da cuenta que es el diablo que te apartó del altar, te apartó de predicarle a Dios. Y el diablo por ahí te está tentando. Y como te decía al comienzo, te tiene en la boca. Gloria a Dios, porque todavía no te ha tragado. Así que si te tiene en la boca, hoy nos vamos a salir de esa boca. La segunda tentación que yo veo ahí en Jesús es las dudas acerca de nuestra identidad de hijos. Porque 2 veces el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios. Le pregunto, ¿no sabía Satanás que ese era el hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate de allá arriba. El diablo nos tienta por nuestra identidad de hijos. El diablo tienta nuestra fe. Les he recalcado y les he dicho, hermano, en estos días especialmente, que usted y yo debemos tener claro que hay cosas que Dios no nos va a conceder, porque no es la voluntad de Dios, porque no es el tiempo de Dios, porque no estamos preparados, o porque Dios tiene algo mejor que darnos. Y cuando Dios no nos da cuando y como nosotros queremos, ¿cuál es nuestra reacción? Pero es que yo ayuné, yo oré y Dios no me hizo el milagro. Esa fue la tentación que el diablo te puso. El ayuno no es una huelga de hambre. Te repito, el ayuno, el principal objetivo es la santificación. Amén. Así que cuídate, hermano, cuídate. No dejes que el diablo te ponga dudas sobre que Dios te ama. Los papás que estamos aquí amamos a nuestros hijos, pero no le damos todo lo que nos pidan. Sabemos cuándo dárselo y sabemos cómo dárselo. Y eso no implica que no lo amamos. Y hemos vivido eso con nuestros hijos. Mi mamá no me ama. Y ya se olvidan que cuando estaban chiquitos, mi mamá me mima. Y ahora mi mamá no me mima. Dios te ama. No dejes de robar la identidad de hijos, aunque Dios no te responda. La tercera tentación que yo veo ahí en Mateo 4 es sobre las falsas enseñanzas. Satanás es experto en omitir la Biblia, partes de la Biblia. Los que conocemos, busca por favor, no tengo exactamente la cita, Mateo 4,
Ayúdenme los que tienen Biblia, por allá el versículo 6, 5, 6, donde el diablo le citó. Ahí está, ese es, gracias, qué inteligente es Enicito. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Y así está en todas las Biblias. Y, coma, y un renglón abajo. O sea que ahí hizo falta algo que el diablo no dijo. Y ese algo está en el Salmo 91, versículo 11, donde dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Fue lo que el diablo omitió: para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te sostendrán. Es decir, que cuando usted busca a Dios, entonces los ángeles de Dios no están para que tú te tires y ellos pararte. Los ángeles de Dios están para guiarte, para que no te tire. ¿Me hice entender? O sea, Dios te va a cuidar, pero te va a avisar que no te tires. No, así, Señor, así como Jesús caminó sobre el mar, yo también voy a caminar. No, el ángel de Jehová te dice: mira, si te metes ahí te vas a hundir, te vas a ahogar y yo no te voy a salvar. Entonces, cuídate de estar escuchando toda clase de prédicas raras por ahí, esas que emocionan y que entusiasman, y esos llamados predicadores de fuego, que lo que hacen es bulla, hermano. Fundaméntese en la palabra. Yo de vez en cuando pego mis griticos y hago bulla, pero por la palabra. Número 4, cuarta tentación allí: que obtengamos el propósito y las bendiciones de Dios sin pasar por el proceso. Que obtengan las bendiciones y el propósito de Dios sin pasar por el proceso. ¿Cuál era el propósito de Jesús de venir a la tierra? Salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo iba a lograr? Muriendo en la cruz. Jesús sabía que a eso había venido. Y por eso el diablo lo subió a un monte muy alto y le dijo: con que tú viniste a salvar esto, yo te la pongo fácil. No tienes que morir en esa cruz, solo arrodíllate y yo te entrego el dominio de todo. Le estaba omitiendo el proceso de ser burlado, de ser azotado, de ser crucificado y de ser asesinado. Y por eso lo volvió a tentar en Mateo 26, cuando estaba en el huerto Getsemaní, que le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero Jesús, que sabía su propósito, él dijo: no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Hermano, hay procesos por donde Dios nos tiene que pasar. Y ese proceso implica enfermedades, escasez, pérdida de un ser querido, abandono de personas, traición. Ese es el proceso, y aunque nos duela, lo importante es que Jehová siempre va a estar con nosotros. Alaba a Dios, alaba a Dios. Permíteme decirte que aparte de todo esto, las tentaciones también vienen por el carácter. Hay gente que es tentada en el carácter. Nuestro carácter muchas veces es hereditario. Papá, mamá, el abuelo, el tío, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Yo le doy gracias a Dios por mi hijo. Mi hijo es feliz en la casa. No se estresó en la cuarentena, de cuenta del que no se acabe. Mientras que otros muchachos no resistieron el encierro y los mismos papás no lo resistían y pidieron que abrieran los colegios rápido, este pelado, para echarle allá el problema a las profesoras, a los maestros. Así era yo, ¿verdad, mamá? En mi casa. Personalidad, heredado, el carácter. Hay unos que son carácter fuertes, gritan, insultan. Otros resisten, aguantan, pero cuando explotan, hermano, esos calladitos hay que tenerle más miedo, hermano, porque te botan todo cuando ya se les llena la copa. Entonces el diablo tienta el carácter y usted tiene que identificar y todos los días decirle: Señor, controla mi carácter. Porque ¿dónde está la tentación? El problema no es el carácter, el problema es cómo reaccionas y terminas tratando mal a los demás.
a la familia, a los hijos, a la mujer, al marido, a los subordinados en la empresa. Terminas tratándolos mal. Y muchos hijos terminan deshonrando a los papás, gritándole, enviándole, volteándole los ojos. Y ahí caíste en la tentación. Otros, les decía, tienen la mentira, el orgullo. Ese orgullo que no los deja perdonar. No, es que es lo que me hizo, pastor, usted no tiene ni idea. Y el diablo le tiene el corazón oprimido con el pecado. No los deja perdonar. Y hay otros que son tan orgullosos que no piden perdón. Permítame concluir. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Pastor, ¿qué hago? Todo lo que usted dijo me cayó. Pastor, me hirió. No te tiré a herir, te tiré a matar, hermano. Alaba a Dios. Porque si usted se sintió herido, fallé. El propósito de la palabra es que muramos nosotros para que Cristo viva. Pastor, ¿cómo hago para resistir la tentación? Por la Biblia aprendemos que a diario somos tentados, pero a diario, en primer lugar, le decía, debemos conocer nuestras debilidades. A diario usted tiene que sentarse, arrodillarse, o los que oran acostados, acostarse con Dios ahí. Señor, mira mi debilidad, Padre. Señor, es que cuando me molestan, Padre, se me sube el apellido, se me revuelve y no aguanto. Esa es mi debilidad, te la entrego hoy, Señor. Desármame, Señor. Hay que orar con entendimiento, hermano. Pídele a Dios que te controle. Número 2, llenándote del Espíritu Santo todos los días. Búscame Lucas 4.1. Llénate del Espíritu Santo. Lucas 4.1 es el contexto de Mateo 4.1, la tentación de Jesús. Pero mientras Mateo escribe y dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire lo que dice Lucas. Jesús, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero primero fue lleno. El hecho de que tú ores todos los días no quiere decir que no vas a ser tentado. Vamos a seguir siendo tentados, pero si estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a resistir la tentación. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 3. ¿Cómo más resisto la tentación? Número 3, con el conocimiento claro y verdadero de la palabra, de la Biblia. Porque es que hay gente que dice ser cristiano, pero no lee la Biblia. Y en la Biblia usted encuentra todo lo moral, lo espiritual, toda la vivencia nuestra. Y la Biblia te enseña cómo resistir, hermano. La Biblia te enseña que si alguien te viene a insultar, no vas a reaccionar como reaccionaría el sistema. Páratele firme y demuestra que tú no. La Biblia te dice la blanda respuesta, placa la ira. Si te pegan en una mejilla, pero ¿cómo logro hacer eso, hermano? En oración. Número 4, ayunando para liberación y hacer morir lo terrenal. Ayuna, hermano, ayuna. Por eso te decía, una vez a la semana, por lo menos, creyente, si pastor, es que yo trabajo todos los días, pídele a Dios que te ayude para que ayunes en el trabajo. Hay gente que ayuna en los trabajos. No es lo mismo, sé que no es lo mismo. Es más, ni ayunar en la casa es lo mismo que estar aquí. Por eso aprovecha esta semana que vamos a tener acá, cualquier día o todos los días. Pero el propósito es que tú hagas morir lo terrenal, lo carnal. Dice la Escritura, haced pues morir lo terrenal, lo carnal entre vosotros. Crucificar la carne todos los días. Número 5 y último, huyendo de las tentaciones. ¿Cómo vencer las tentaciones? Huyendo de las tentaciones. No la enfrentes. Jóvenes, solteros, señoritas, hermanas, hermanos solteros, les pongo un ejemplo. Si alguna filistea usted sabe que le guste, un filisteo, no hables con ella. Porque esa filistea va a terminar seduciéndote y te va a cortar el cabello y te va a sacar los ojos, como le hizo Dalila a Sansón. Por eso dice
o los Dalilos, cuídate de los Dalilos, dice Carlos. Segunda de Timoteo 2:22. Dice Pablo a Timoteo un consejo, 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Huye. No las enfrentes, no te creas el súper. No. Esto no me conviene, esto no me edifica, mejor me voy. Que digan aquí corrió y no aquí cayó. Y para todos, estamos hablando de lo último, huir de las tentaciones. Huye de la soledad. Cuando estás solo, el diablo te tienta con pensamientos. No estés solo. Huye de las redes sociales. Déjate estar hasta tarde en la noche, en la madrugada, porque el diablo te envía de cuanto mensaje por allí, de cuanta video pornográfico y cuanta porquería. Huye de las películas que no edifican. Huye de las malas amistades. Huye de los noviazgos desiguales. Quiero terminar con dos textos, colóquese de pie. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Qué es un piadoso? Una persona pía, una persona apartada, santa, que ora todos los días y le dice: Señor, fortaléceme. Dios te va a librar. Reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y vale la pena resistir la tentación. Santiago 1:12. Enicito, Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros normalmente buscamos a Dios por una corona material, humana, por los beneficios, los panes, los peces, la sanidad, el milagro. Pero hay un beneficio mayor, que es la corona de vida. Resiste, mantente firme y fiel a Dios. Vale la pena vivir para Dios. Padre, gracias por tu palabra.